Vamos a continuar con límites de sucesiones y ahora vamos a calcular el límite de esta sucesión usando el método tradicional que se manejaba en bachillerato. Aquí vamos a calcular el límite de esta sucesión paso a paso. Primero, para trabajar este método vamos a hacer un ejemplo acá. Si yo tengo 20 sobre 30, un fraccionario, si yo lo simplifico puedo decir la décima consiste en quitarle un 0 y la décima consiste en quitarle un 0. Simplificando este fraccionario tenemos 2 tercios. Este fraccionario 2 tercios es equivalente a este fraccionario, 20 sobre 30. Pero hagámoslo en cámara lenta. ¿Qué fue lo que hice? Tenemos 20 sobre 30. En cámara lenta es esto, 20 sobre 30. Lo que hice fue dividir aquí al numerador entre un número, por ejemplo entre 10, y al denominador lo dividí entre 10. Le saqué la décima. 20 entre 10 es 2 y 3 dividido entre 10 es 3. Pero lo que yo quiero mostrar aquí es que sí es válido dividir al numerador y al denominador de una fracción por un mismo número. Se puede dividir aquí por 10 y acá por 10 y se obtiene un fraccionario equivalente. Es válido. La prueba también está en que si hacemos extremos y medios, esto será igual a 20 por 10 sobre 10 por 30. Y si cancelo este 10 que multiplica y este 10 que está dividiendo arriba y abajo, daría 20 sobre 30. O sea, vuelvo acá. De la misma forma que eso es válido hacer, yo puedo dividir acá entre algo y entre algo. Por ejemplo, podría dividir aquí entre 7 y entre 7, al numerador y al denominador. O podría dividir aquí el numerador entre 10 y entre 10. Y se obtiene otra igualdad, que será igual acá a la primera sucesión. Pero entonces aquí la regla que se aprende en bachillerato es que hay que dividir entre la potencia más alta de un término del denominador. Este es el numerador y este es el denominador. Y el denominador tiene estos términos, tiene 1, 2, 3 términos. Los términos solo están separados por los signos más, menos o igual. Y de estos términos aquí no hay potencia para n. Aquí n está elevado a la potencia 1 porque no tiene exponente. Y aquí n está elevado a la potencia 2. ¿Cuál es la más alta potencia que se registró en algún término en el denominador? Es n al cuadrado. Entonces vamos a dividir aquí entre n al cuadrado y aquí entre n al cuadrado. ¿Eso es válido? Sí, porque estoy dividiendo al numerador y al denominador por un mismo número. Así como allá dividí entre 10, acá estoy dividiendo entre n al cuadrado. Y si alguien no cree, pues claro que es válido porque puedo hacer extremos y medios. Y entonces ya llevaría a una sola fracción, que sería así. Límite, cuando n tiende al infinito, de sería 3n al cuadrado más 2n más 1, 3n al cuadrado más 2n más 1 por n cuadrado, sobre este por este. Sería n cuadrado por este, 2n cuadrado menos 3n más 1. 2n cuadrado menos 3n más 1, así. Y luego podría aquí cancelar este que multiplica y este que divide y llego otra vez a la sucesión original, la misma. Entonces por eso es válido, pero lógicamente no voy a hacer extremos y medios porque me regresaría. Entonces no voy a hacer eso. También sabemos esto. Si tenemos, por ejemplo, fraccionarios con el mismo denominador, bueno, puede ser más de un fraccionario, pueden ser 2 o 3 fraccionarios. Con el mismo denominador podemos hacer lo siguiente. Dejamos el mismo denominador, es decir, son fracciones homogéneas, y sumamos los numeradores. O si es resta, pues restamos. O si son sumas y restas, pues sumamos y restamos los numeradores. Así se realiza esta operación. Ahora, la pregunta es, si yo tuviera esto, si yo tengo esto, ¿puedo llegar a esto? La pregunta es, si yo tengo esto, ¿puedo llegar a esto? Claro que sí. O sea, si tengo 3 más 1 sobre 2, puedo repartir y dejar como un denominador. O sea, aplicar una propiedad distributiva de la división con respecto a la adición, pero distributiva por la derecha. O sea, cuando el número está acá abajo. Entonces sería así, 3 sobre 15 más 1 sobre 15 más 2 sobre 15. Es decir, puedo repartir el denominador, o sea, 3 sobre 15, 1 sobre 15 y 2 sobre 15. Y puedo repartirles a cada uno un denominador. Y esto es exactamente igual. Entonces acá también vamos a hacer lo mismo. Podemos repartirlo. Entonces podemos decir así, límite, cuando n tiende al infinito, de 3n al cuadrado aquí sobre n cuadrado, más 2n sobre n cuadrado, más 1 sobre n cuadrado, todo sobre. Entonces, si miramos de aquí hacia acá, tendríamos aquí una suma de fracciones homogéneas. ¿Qué haríamos de aquí hacia acá? Dejaríamos el mismo denominador y sumaríamos los numeradores en el numerador. Pero no estamos regresándonos de aquí a acá, no estamos trabajando de aquí a acá, sino que estamos al contrario, como regresándonos.
Tenemos esto, un fraccionario con un mismo denominador y lo estamos descomponiendo en suma de fracciones homogéneas, o sea, con el mismo denominador. Lo mismo hacemos acá. Entonces acá cada uno también va a quedar con el mismo denominador así. Aquí otra vez estamos haciéndolo paso por paso, o sea, sin saltarnos ningún paso. Luego lo resumimos y saltamos pasos. Esta expresión la colocamos como esta operación de fracciones con el mismo denominador. Si tuviéramos esto para llegar acá, dejamos pues el mismo denominador y operamos los numeradores con resta y suma aquí, digamos así. Pero si tenemos esto, ahora nos estamos regresando y haciendo lo contrario hacia acá. Entonces estamos repartiendo denominador para que queden operaciones con fracciones homogéneas, que esto es equivalente a esto, o sea que estamos bien. Aquí también deberíamos pensar qué tan legal es dividir al numerador y al denominador entre un número, n, cualquier número, n cuadrado. Pues esto es legal porque n cuadrado puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, etc. O sea, valores positivos. Mejor dicho, aquí no estoy dividiendo por 0, que es el único problema. O sea, es legal. Pero aquí ya sabemos que la n vale desde 2 en adelante, 2, 3, 4. Bueno, o sea, esto es legal. Aquí lo que estamos hallando es como límite de esta sucesión, como si tuviéramos un paréntesis, pero no miremos ese paréntesis. En la división o en las fracciones hay paréntesis escondidos. Por ejemplo, aquí hay un paréntesis que de pronto no lo miramos, que es este. Todo este numerador es una sola cosa, es como un solo grupito, se lo puede tomar como un paréntesis. Y todo lo que está aquí en el denominador es como un solo grupito. Bueno, y entonces por propiedades de los límites, podemos decir que el límite de un cociente o el límite de una división es igual al cociente de los límites, o es igual a la división de los límites, diríamos. En palabras sencillas, si tenemos el límite de una división, entonces repartimos el límite en la división. O sea que esto es exactamente igual a la expresión que voy a escribir acá arriba. Entonces pasamos de aquí acá arriba. Aquí tenemos límite de una división, es igual a la división de dos límites. O sea, el límite se reparte arriba y se reparte abajo, se reparte en la división. Entonces límite a lo de acá arriba y límite a lo de acá abajo. Está acá copiado. Límite cuando n tiene infinito de 3n cuadrado sobre n cuadrado más 2n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Sobre límite acá. Límite cuando n tiene infinito de 2n cuadrado sobre n cuadrado menos 3n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Aquí hubiera podido simplificar, pero no lo hice. Entonces acá voy a simplificar. Esta propiedad es válida. O sea, es válida esta propiedad. Límite cuando n tiende al infinito de a sub n sobre b sub n. Es válida esta propiedad que dice que el límite cuando n tiene infinito de una sucesión dividido entre otra sucesión es igual al límite cuando n tiende al infinito de a sub n sobre límite cuando n tiende al infinito de b sub n. El límite de una división de dos sucesiones es igual a la división del límite de cada sucesión, o sea, se puede repartir el límite. La respuesta es que esta propiedad sí es válida, siempre y cuando esto no lleve a algún problema o alguna indeterminación. Por ejemplo, una cosa que necesitamos aquí es que el límite cuando n tiende al infinito de b sub n sea diferente de 0, porque si este límite a cada 0, luego nos va a causar una división por 0 y vamos a tener un problema. Entonces, ¿esto es válido repartir? ¿Es válido repartir el límite de una división? Pues sí es válido, siempre y cuando no me lleve a una indeterminación o a una forma indeterminada. Una indeterminación en matemáticas puede ser la división entre ceros. O sea, si esto es 0, si el límite de abajo es 0, entonces ahí tenemos un problema. Entonces no es del todo válido. La otra es que al repartir los límites, este límite no vaya a quedar en una forma indeterminada. Pero eso lo vamos a mirar más adelante. En general, los límites se pueden repartir en la suma, en la resta, en la multiplicación y en la división. O sea, si tenemos límite cuando n tiene infinito de, por ejemplo, a sub n más b sub n, y coloquemos una resta de una vez, menos c sub n, entonces se puede repartir límite a cada sucesión. Entonces esto será igual al límite cuando n tiende al infinito de a sub n más el límite cuando n tiende al infinito de b sub n y menos el límite cuando n tiende al infinito de c sub n. O sea, el límite de una suma o de una resta, o aquí suma y resta, será igual a la suma o a la resta de los límites. El límite de una suma será igual a la suma de los límites. O sea que si tuviéramos solamente esta parte y solamente esta parte, el límite de una suma es igual a la suma de los límites.
Si tuviéramos solo esta parte, entonces teníamos solo esta parte. El límite de una resta sería igual a la resta de los límites. Y si tenemos así, el límite de sumas y restas, pues es igual a las sumas y restas de los límites. Se va sacando el límite a cada sucesión. Y eso está bien. Y esto sí es igual. Siempre y cuando esto no nos lleve a formas indeterminadas o a indeterminaciones. Eso lo vamos a mirar más adelante. Lo mismo ocurre con la multiplicación. O sea, si aquí tuviéramos multiplicación y aquí tuviéramos multiplicación, entonces aquí sería multiplicación y aquí sería multiplicación. Entonces el límite de una multiplicación, que pueden ser varios, es igual a la multiplicación de los límites. O sea, el límite se puede repartir en la multiplicación, siempre y cuando esto no lleve a indeterminaciones o a formas indeterminadas. Y si aquí fuera una división, así, entonces acá también sería así. Se reparten entre la multiplicación y la división. O sea, no habría problema, siempre y cuando no lleve a formas indeterminadas ni a indeterminaciones. Bueno, esas son, digamos, las principales propiedades de los límites que vamos a aplicar acá. Entonces, el límite de una división sí es igual a la división de los límites, siempre y cuando no lleve a una indeterminación o a formas indeterminadas. Bueno, ¿y cuándo vamos a saber si esto nos lleva a una forma indeterminada o a una indeterminación? Pues más despacito, al final vamos a mirar si nos lleva a una forma indeterminada o a una indeterminación, pero al final. Y si al final nos lleva a esa forma, entonces quiere decir que todo lo que hicimos no sirve. Antes de seguir también miremos otra propiedad. Límite cuando n tiende al infinito de una constante por una sucesión. Así. Entonces, por propiedad de los límites, esta constante sale aquí adelante del límite a multiplicar. Entonces esto es igual a la constante por el límite cuando n tiende al infinito de esta sucesión a su n. Esta propiedad generalmente casi siempre va a ser válida, porque casi nunca nos va a llevar a una indeterminación o a una forma indeterminada de límite. Casi nunca va a pasar eso. Entonces esta propiedad es casi siempre válida. K ahí es una constante y a su n es una sucesión. La constante puede salir de la sucesión. Entonces aquí vamos a simplificar. Entonces podemos decir que esta n cuadrado con esta se cancela. Podemos decir aquí que una n cuadrado se cancela con, como aquí está n cuadrado, se puede decir que una n se cancela con una de acá, quedaría así. Aquí no se puede cancelar, aquí se cancela n cuadrado con n cuadrado. Aquí una n de las dos que están en el cuadrado, n por n, se cancela con una de acá. Acá no se puede cancelar. Entonces me quedaría así, límite cuando n tiende al infinito de, aquí quedaría 3 más 2 sobre n más 1 sobre n cuadrado, así, sobre, y acá quedaría límite cuando n tiende al infinito, sería aquí de 2, cancelar n, menos 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. La siguiente propiedad que aplicamos aquí es que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces sería así, límite cuando n tiende al infinito de 3 más límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n más límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n al cuadrado. Sobre, entonces aquí iría sobre. Ahora aquí en el denominador tenemos límite de 2 menos 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Entonces podemos repartir el límite a cada término, es decir, límite cuando n tiende al infinito de 2, como aquí dice menos, entonces sería menos límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n más límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n al cuadrado. Y luego tenemos que calcular cada límite. El límite cuando n tiende al infinito de una constante como el 3 es igual a la constante, o sea, este límite nos daría 3. Límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n, aquí tenemos una constante, aquí sobre, aquí una constante, el 1, y aquí n es elevado al exponente 1. Este tiene la forma de un infinitésimo. En los videos anteriores está explicado el límite de infinitesimos. O sea, este límite es un infinitésimo y es 0. Aquí tenemos límite cuando n tiende infinito de 1 sobre n cuadrado. Cuando aquí tenemos un número y una división sobre, y aquí un número, y aquí n elevado a un exponente positivo, como n cuadrado, este es también un infinitésimo, y este límite es 0. O sea, para esto nos sirven los infinitésimos, que se miró en uno de los videos anteriores. Aquí, límite cuando n tiende a infinito de 2. El límite de una constante es la constante. Entonces este límite es igual a 2. Esto ahora lo explicamos. A continuación explicamos esto.
aquí, límite cuando n tiene infinito de 3 sobre n. Este es un infinitésimo porque tiene una constante acá arriba, un sobre, aquí hay una constante, un número delante de la n, y aquí está n y el exponente es 1. Tiene la forma, los límites infinitesimos son límites que tienen esta forma. Límite cuando n tiende a infinito, aquí sería un número sobre, aquí otro número, y aquí sería n elevado a un número positivo. Son límites que tienen esta forma, y estos límites nos resultan 0. Aquí a es un número decimal, un número real. B es un número decimal, un número real. B diferente de 0 porque si no se arma una división por 0 y la división entre ceros no está definida. Y aquí n elevado a un número positivo. Siempre y cuando sea un exponente positivo, puede ser 0.01, cualquier exponente, pero positivo. Puede ser 1.1, 3, cualquier número decimal positivo. Entonces este límite es 0 y se llama un infinitésimo. Entonces aquí también, como tiene aquí un número acá arriba, tiene aquí un número aquí delante, tiene n elevado a un exponente positivo, como tiene este formato es un infinitésimo y este límite es 0. Y este límite también es un infinitésimo porque tiene un número acá arriba, aquí hay un número aquí delante, el coeficiente es un 1, cuando no hay números es un 1, y está n elevado a un exponente positivo al cuadrado. Tiene toda esta forma, un número sobre un número por n elevado a un exponente positivo. Un número sobre un número por n elevado a un exponente positivo. O sea, este límite es 0. Son infinitesimos. Y luego totalizamos. Entonces aquí tendríamos 3, que sería el resultado de este límite, más 0, que es el resultado de este límite, más 0, que sería el resultado de este límite, sobre, acá sería 2, menos 0, que sería el resultado de este límite, y más 0, que sería el resultado de este límite. Sumando 3 más 0 sería 3, sobre 2 menos 0 más 0 sería 2. Entonces ya tenemos que la respuesta de ese límite, la respuesta es 3 medios, que es un número racional porque se puede escribir en forma de fraccionario. Y la respuesta es 3 medios. Si queremos mirar ese número en forma de número decimal, dividimos 3 entre 2. 3 entre 2 es 1.5. O sea que el resultado de este límite es 3 medios o 1.5, que sería lo mismo. Digamos que el límite, cuando n tiende a infinito, de 3n al cuadrado más 2n más 1 sobre 2n al cuadrado menos 3n más 1 es igual a 3 medios. Dividiendo 3 entre 2 es igual a 1.5. Digamos que aquí ya tenemos la respuesta. Si les gustó el video, pues denle me gusta. Hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal. Por eso los invito a que compartan este video para que otras personas puedan acceder al canal. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo 2 enlaces. Uno de ellos los lleva a un blog en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube. Y el otro enlace los lleva al canal. También los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.